pero Qué pena, escuchándolo se me ha olvidado grabar. Cuéntame. en relación con las noticias que están determinando que la fiscalía y los delitos que le imputó al grupo de jóvenes que abusaron de la chica, de la niña indígena, me surge una pregunta. ¿Es acceso carnal abusivo? Y pues los penalistas dijeron que era otro tipo de delito. La pregunta es, ya una vez que la fiscalía determinó todo su proceso, ¿hay alguna forma de poder cambiar el delito para o nada? Quería aplicar una nulidad. Sería, es bastante complejo el tema. Es muy difícil. Cierren micrófonos. Sí, es que está viendo esto. A ver, tenemos algunos micrófonos. Sí, ahora sí, ya. Es bien difícil. Tocaría aplicar una nulidad a lo actuado, muchachos. Y eso es bien complicado porque de verdad ahí toca contraponer los derechos de ellos que les asisten por un allanamiento a cargos con los de la víctima. Y en realidad también, pues nosotros tenemos que ver si la víctima también, independientemente del punible, va a recibir justicia y puede llegar a ser una pronta reparación inclusive. Pero es bien complicado, de verdad que es bien complicado. Elvia dice que no escucha. ¿Ya me escuchas, Elvia? Bueno. Queridísimos amigos, ¿qué apuntes podemos hacer de la carga de la prueba? De lo que habíamos visto. Habíamos señalado que en el derecho penal tenemos la carga probatoria es y siempre va a ser a cargo de la Fiscalía General de la Nación, ¿sí o no? Muchachos, ¿me escuchan? Claro, doctor, sí, señor. Señor. Perfecto, doctor. Que hoy es Profe, viernes. hay un micrófono abierto. Porque eso que yo miro así de reojo y es... Listo. Mis queridísimos amigos, y en lo que vimos del Código General del Proceso, vimos cómo era la carga de la prueba. Siguiente, ¿no? Las debía llegar la parte. ¿Cierto? Muchachos, hay un video, bueno, es extenso y no tan extenso, pero sí quiero que lo veamos porque se hace una explicación muy profunda sobre qué es el Código General del Proceso de cara a la carga probatoria. Entonces voy a ponerlo, por favor, lo voy a poner para que lo podamos estudiar y ahí sí ya como siempre hacemos, nos cogemos a cachetadas a ver qué entendimos. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, señor. Segundito, por favor. Chan, 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 chan. Listo. Muy gentil, doctor Toscano, por la intervención. Ahora llamamos al atril al profesor Luis Guillermo Acero Gallego, quien nos... El doctor Vallejo, quiero que escuchen esa hoja de vida. Es un berraco. El tipo es docente, columnista, escritor, cuenta también, maneja la revista de la Universidad del Externado. Bueno, muchachos, es de verdad una persona que nos aportaría mucho. Para el tema de la carga de la prueba. El profesor Luis Guillermo Acero Gallego es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Procesal Civil de la misma universidad, candidato a magíster de la Universidad Nacional de Colombia, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y director de la revista de este instituto, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, profesor titular de la Universidad Externado de Colombia
y docente en la materia probatoria en la Universidad del Rosario, autor de la teoría aplicada a la jurisdicción con una visión orgánica y varios artículos sobre derecho procesal y probatorio. Actualmente es abogado litigante, asociado senior de Suárez Zapata y Partners Abogados. Doctor Luis Guillermo, tenga la bondad de hacer uso de la palabra hasta por 30 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias, doctor Jimmy. En primer lugar, quiero expresar un agradecimiento muy especial al profesor Ramiro Bejarano por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas relacionadas con este tema tan importante de la carga de la prueba. Hemos escuchado aquí a lo largo del día varias intervenciones, junto con las que se harán mañana, en relación con varias de las modificaciones que introdujo el Código General del Proceso, muchas de ellas de gran trascendencia. En mi sentir, una de las grandes transformaciones que se va a producir en los procesos judiciales, no solo en los que se rigen directamente por el Código General del Proceso, sino todos aquellos a los que por remisión haya de aplicarles estas normas, es justamente la modificación que en materia de carga de la prueba se introdujo con la modificación al artículo 177 del Código de Procedimiento actual. Antes de entrar en materia, considero que es importante hacer algunas anotaciones previas, no solo sobre el tema relacionado con la carga de la prueba, que todos creo conocemos también, sino también sobre la construcción dogmática, la teoría que subyace a la modificación al artículo 177. Me estoy refiriendo a la teoría de la carga dinámica de la prueba. En ese sentido, el artículo 167 del Código General del Proceso reemplazó en una porción bastante del Código de Procedimiento Civil actual. Digamos que el artículo 177 actual del Código de Procedimiento Civil actual consagra aquella vieja fórmula que en su momento expresó el nombre Leo Rosenberg. Esa fórmula de gran sencillez, pero de enorme utilidad, nos indicaba sencillamente que la carga debería repartirse según la regla que aparece cualquiera. Cada quien tiene la carga de demostrar aquellos hechos o los supuestos de hecho de las normas cuyas consecuencias jurídicas se persiguen. Esa norma vigente desde el año de 1970 permaneció prácticamente inmodificable hasta la expedición del actual Código General de Proceso. Al respecto es importante señalar que esta norma que consagra esta vieja fórmula, la doctrina ha señalado que consagra la regla de la carga estática de la prueba. ¿Y por qué se denomina la carga estática de la prueba? El nombre simplemente obedece a que la regla es fijada de manera general previa a la iniciación de todos los procesos judiciales, sin que por el hecho de que se inicie determinado proceso judicial que tenga especiales características, la regla haya de ser modificada. Esto es, la regla permanece de forma estática y sin importar cuál sea el proceso en frente del cual la misma deba aplicarse. Sin embargo, hay que advertir lo siguiente. Haciendo un poco de memoria histórica, resultó que desde hace unas 3 décadas, en algunos países tales como Argentina, Italia, Alemania y España, en las legislaciones correspondientes se había incorporado en cada uno de esos países una regla similar a la de nuestro artículo 177 del Código de Procedimiento Civil actual. Sin embargo, en estos países, bien por vía jurisprudencial o bien por vía legislativa, empezó a tomar fuerza un movimiento en virtud del cual se buscó morigerar o atenuar esta regla de la carga estática de la prueba. ¿Cuál es la razón? La razón fue que la experiencia demostró que en determinados casos difíciles
al demandante le era supremamente engorroso, por no decir que imposible, determinar ciertas circunstancias que según la regla de la carga estática de la prueba debía demostrar. Como seguramente muchos de ustedes lo conocen, esos casos difíciles fundamentalmente se originaron en eventos en los que se perseguía la declaratoria de responsabilidad por prestación de servicios médicos. Sin embargo, claramente este no es el único evento. Es decir, existen otros casos en los que también se muestra evidente esta dificultad. Por ejemplo, en los casos de circulación o en los casos en los cuales se ejerza la pretensión pauliana, eventos en los que, como ustedes supondrán, al demandante le queda supremamente difícil demostrar algunas circunstancias relacionadas con la pretensión. Por ejemplo, en los casos de la pretensión pauliana, deben demostrar nada más y nada menos que la intencionalidad del demandado. Muchachos, los micrófonos, por favor. Doctor, usted los puede silenciar, por favor, porque no, así no entendemos nada. Sí, doctor, siléncielo usted. Sí, aquí estoy silenciando. Gracias, doctor. Como el ánimo defraudatorio, denominado así jurisprudencialmente. Una de las formas justamente en la que, o a través de la cual jurisprudencial y doctrinalmente se entendió que se podía morigerar o atenuar la regla de la carga estática de la prueba, fue la teoría o la regla de la carga dinámica de la prueba, a la cual me referiré enseguida. Pero es importante resaltar que esta es una de las varias maneras, no es la única. Jurisprudencialmente, se han hecho otras construcciones para atenuar esa carga, sin embargo, esta es la que se ha implantado en nuestro artículo 167 del Código General del Proceso y en consecuencia es a la que nos vamos a referir enseguida. ¿En qué consiste en esencia la regla de la carga dinámica de la prueba? La regla de la carga dinámica de la prueba indica sencillamente que debe probar los hechos aquel que se encuentre en mejores condiciones de hacerlo, bien por su conocimiento de esos hechos, bien por el contacto directo que tenga con esos hechos, bien por el hecho de tener los elementos materiales de prueba o bien por cualquier otra circunstancia, tales como la debilidad manifiesta de la parte contraria, a quien en principio le correspondería demostrar determinadas circunstancias fácticas. Sin embargo, y en esto quiero hacer énfasis, la regla de la carga dinámica no se agota en la atenuación de la regla de la carga estática, sino que su elemento primordial o esencial es que de esta distribución o redistribución, si se quiere ver de esa manera, de la carga de probar determinados hechos, se hace pero en cada caso en particular. Es decir, que estas circunstancias a las que me acabo de referir, la facilidad en la que cada parte se encuentre con respecto a determinados hechos, su cercanía, la posesión que se tenga de determinados elementos, de los medios materiales, etcétera, se analizará en cada caso en concreto, de modo que no se trata de una regla general que se fije de manera previa a la iniciación de todos los procesos judiciales. Como seguramente ustedes advertirán, una de las grandes polémicas que se ha generado alrededor de la implantación de la teoría de la carga dinámica de la prueba es justamente la que tiene que ver con quién debe fijar esta distribución de la carga y sobre todo en qué momento se debe fijar la distribución. Al respecto hay que decir lo siguiente. Si bien el origen de la construcción dogmática de la regla de la carga dinámica surgió en otros países a los que ya me referí, pues hay que decir también que en Colombia no es en lo absoluto una figura extraña. Al respecto, seguramente muchos de ustedes sabrán que durante la década de los 90, en el Consejo de Estado, se puede notar en su jurisprudencia algunos rasgos, algunas evidencias de, por lo menos, la intención del Consejo de Estado de utilizar la regla de la carga dinámica o, por lo menos, de atenuar la regla de la carga estática de la prueba. En esa jurisprudencia, sobre todo relacionada con casos de responsabilidad originada en prestación de servicios médicos, el Consejo de Estado, a la par que trató en lo posible de atenuar o de morigerar la regla de la carga estática,
también implantó un sistema de falla presunta, en virtud de la cual era al médico al que le correspondía demostrar, o a la institución hospitalaria a la que le correspondía demostrar que no hubo falla en el servicio y que el servicio se prestó de manera adecuada. Sin embargo, en el año 2000 ocurre un cambio importante, y es que la teoría de la carga dinámica se recoge de manera explícita en los fallos que en esa época se produjeron, en la cual la teoría de la carga dinámica implantó o utilizó un sistema de falla presunta. En estas sentencias, que se produjeron desde el año 2000 hasta el año 2006, el Consejo de Estado criticó el establecimiento de una regla general de falla presunta, básicamente porque dijo que no era posible establecer una presunción general en contra del médico o de la institución hospitalaria solo por el hecho de que prestara esos servicios de índole médica o hospitalaria, sino que en cada caso, fíjense bien, en cada caso había que analizar y era preciso establecer a quién le quedaba más fácil probar determinados hechos. De modo que era factible que, según la regla de la carga dinámica, en algunos hechos hubiera más facilidad de parte del demandante de probarlos, y en consecuencia se aplicaría la regla de la falla probada, mientras que en otros era más fácil para el demandante demostrar determinados hechos, casos en los cuales el Consejo de Estado indicó que había que aplicar la regla de la falla presunta. Sin embargo, es muy importante señalar lo siguiente: en el año 2006, en una sentencia del 31 de agosto, con radicación 15772, cuya ponente fue la hoy ministra de Justicia, el Consejo de Estado dio un viraje trascendental en materia jurisprudencial, porque, podríamos decirlo de forma gráfica, recogió velas en el asunto. ¿Y qué dijo el Consejo de Estado en ese momento? Dijo: el sistema de la carga dinámica está bien intencionado, busca solucionar efectivamente varios problemas, sobre todo aquellos que se relacionan con la grave dificultad que para el demandante tiene probar determinados hechos. Sin embargo, en la práctica, como el Consejo de Estado ha utilizado la figura, la solución ha creado más problemas de los que buscaba solucionar. Enseguida nos vamos a referir a algunos de estos puntos controversiales cuando hablemos de la legislación. De modo que en el año 2006 el Consejo de Estado, digamos que volvió al sistema anterior, inclusive al sistema anterior que existía antes de los años 90, en virtud de lo cual estableció que la regla general iba a ser de ahora en adelante la de aplicar la regla de la falla probada y la aplicación irrestricta del artículo 177 del CPC, a menos que en el caso en concreto la dificultad de probar en cabeza del demandante fuera tan evidente y tan excesiva que la conclusión fuera que había necesidad de inaplicar por inconstitucional el artículo 177 del CPC, pero para el caso en concreto. Naturalmente, las decisiones correspondientes han seguido esa línea del Consejo de Estado, por lo menos en lo que hace a la sección tercera. Muy bien, teniendo en cuenta estos antecedentes históricos, también hay que mencionar que en la Corte Suprema de Justicia ha habido algunos pronunciamientos en los que también, sobre todo a partir del año 2010, se ha propugnado por la morigeración o atenuación de la regla de la carga estática de la prueba. Teniendo en cuenta lo que el Consejo de Estado señaló en esa jurisprudencia del 31 de agosto del 2006 y lo que en su momento ha elaborado la doctrina tanto foránea como nacional, es posible establecer algunos comentarios críticos a la figura de la carga dinámica de la prueba. Básicamente, existen problemas, en primer lugar, en el hecho de que la decisión correspondiente se tome en la sentencia. Pues ustedes comprenderán que cuando en ese momento se toma esa decisión, pues ya a quien le corresponde probar determinado hecho, pues no tiene maniobra ni capacidad de reacción, ni puede controvertir la decisión, ni puede solicitar pruebas nuevas que le permitan demostrar esos hechos que el juez ha dicho que su acreditación estaba en cabeza de determinada parte. No había tampoco una consagración legal que permitiera establecer las bases de esa figura, porque el 177 establecía una regla totalmente diferente. Se sugirió en su momento por parte de algunos críticos que fuera el juez en el auto de pruebas el que distribuyera la regla de quién debía probar qué. Pero la respuesta en ese sentido fue que al momento de decretar las pruebas del proceso, pues como ustedes supondrán, al juez le queda supremamente difícil saber o conocer a profundidad el caso, luego no había elementos de juicio suficiente para establecer la regla de la carga dinámica de la prueba.
Volveremos enseguida sobre estos asuntos críticos. Veamos a continuación cómo se produjo la modificación a la regulación. El artículo 177 de nuestro Código de Procedimiento Civil, creo que todos lo conocemos, señala en su inciso primero la regla que ya he mencionado varias veces, en el sentido de que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. El segundo inciso establece una regla que es por todos conocida, según la cual los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. Es de advertir que este último inciso y el primer inciso, como lo vamos a ver enseguida, no sufrieron ninguna modificación. Muy bien, haciendo un poco de historia por el trámite legislativo o verificando el trámite legislativo, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. En el proyecto de ley correspondiente y en el primer debate, se incorporó en primer lugar un inciso que consagraba la que podríamos llamar la regla clásica de la teoría de la carga dinámica de la prueba, o la regla clásica de la carga dinámica de la prueba. Es decir, una descripción general según la cual, cuando en determinadas circunstancias a una de las partes le quede más fácil probar, a ella será a la que le corresponda acreditar determinados hechos. La norma estaba redactada de tal manera que el primer inciso se estableciera o se entendiera como la regla general y que solo por excepción, por eso el no obstante, cuando a una de las partes le resulte más fácil probar determinados hechos, corresponde a ella demostrarlos. Este tercer inciso, como les digo, no sufrió ninguna modificación. En segundo debate, el segundo inciso de la norma siguió igual, solo que se le agregó una precisión importante. Y es la referida a cuándo debía tomarse esa decisión, que recuerden ustedes, era una de las objeciones que en su momento se había formulado contra la teoría de la carga dinámica. Entonces el inciso señaló, el juez atendiendo los anteriores criterios podrá distribuir la carga al momento de decretarlas, Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba. Muy bien. Así estábamos hasta cuando el proyecto de ley correspondiente entró al Senado de la República. Digamos que en el Senado de la República se le hizo una cirugía mayor. Se nota en este sentido, y en esto quiero hacer hincapié, que los miembros de la Comisión Revisora del Código de Proyecto del Código General de Proceso tomaron en cuenta todas las críticas que en su momento, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, se le habían hecho a la regla de la carga dinámica de la prueba. Y la cirugía a la cual me refiero que se introdujo en el Senado consistió en regular la figura de forma mucho más detallada, como lo vamos a ver enseguida, y sobre todo buscando con la regulación correspondiente responder de forma concreta y práctica a esas objeciones o a esas críticas que en su momento se formularon. Entonces, fíjense ustedes, el primer inciso siguió igual. Incumbe a las partes probar el supuesto hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Es decir, que la regla general en el Código General del Proceso sigue siendo el uso de la regla de la carga estática de la prueba. Regla general. Sin embargo, por eso el no obstante, de nuevo, dice la norma, me voy a permitir leerla. Según las particularidades del caso, el juez podrá distribuir la carga al momento de decretar las pruebas o durante su práctica, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable. Fíjense que la descripción es más detallada que el inciso anterior, para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. Pero además la norma pretendió aclarar aún más la situación. Sostuvo la disposición. La parte se considerará en mejor posición para probar será aquella o en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, como sucede en materia de responsabilidad médica con las historias clínicas. Las historias clínicas están en poder de las entidades hospitalarias o de los médicos. Por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio o por estado de indefensión o circunstancias de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias. Esto quiere decir, naturalmente, que esta lista no es ni mucho menos una lista taxativa. Se trata simplemente de una serie de criterios generales que el legislador estableció para que el juez tuviera unos criterios más o menos claros acerca de cuándo podía utilizarse la regla de la carga dinámica. El tercer inciso permaneció igual.
Y finalmente, el texto aprobado es el que está en el libro, en el código que utiliza el sistema de columnas, establece finalmente algunas precisiones que se introdujeron en el cuarto debate. Esas precisiones tienen que ver con que la aplicación de la regla de la carga dinámica puede ser de oficio o a solicitud de parte, en primer lugar. Y en segundo lugar, que la decisión sobre aplicar la regla de la carga dinámica puede ser en el momento en el que se decreten las pruebas, como se estableció en el primer debate de Senado, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar. Esto constituye un punto de quiebre frente a la tradición jurisprudencial, por lo menos la que había en el ámbito colombiano, en la medida en que claramente establece que la regla de la carga dinámica no se puede aplicar al momento de fallar, sino que por lo menos tiene que ser un momento antes de que se produzca el fallo. Y además, la parte restante del segundo inciso permaneció igual a como lo habíamos mencionado, pero en el cuarto debate se introdujo una nueva modificación, y es que se introdujo un tercer inciso. Y ese tercer inciso tenía que ver también con varias de las críticas que en su momento se habían formulado a la doctrina de la carga dinámica. Fíjense ustedes, cuando el juez adopte esta decisión, que será simple de recurso, primero, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este código. Entonces, fíjense que el inciso habla por sí mismo, está respondiendo a una de las críticas según las cuales cuando se tomara la decisión ya no había manera de solicitar pruebas. Para ello, la norma establece una respuesta clara y es, cuando se tome la decisión que será sujeta a recursos, básicamente al recurso de reposición, habrá un término adicional para que la parte a quien se le haya asignado la carga de probar determinado hecho pueda solicitar las pruebas respectivas. El tercer inciso permaneció igual. En este cuadro he tratado de sintetizar, digamos, a la izquierda, los comentarios críticos, las, digamos, objeciones que en su momento se formularon a la teoría de la carga dinámica o a la figura de la carga dinámica, y en la derecha está la respuesta del legislador. Fíjense, cada frase del artículo 167 del Código General del Proceso tiene una razón de ser. Cada frase tiene una razón de ser. Entonces, cuando los críticos decían que había ausencia de consagración legal y que la implantación de la teoría de la carga dinámica quebraba el 177, la respuesta del legislador fue: vamos a consagrarla expresamente en la norma correspondiente. Cuando la crítica consistió en decir que la aplicación de la figura vulneraba el debido proceso por cuanto en la sentencia la decisión se constituía en una circunstancia absolutamente sorpresiva para las partes, la respuesta del legislador es: no se hace en el fallo, se hace en el decreto de pruebas, durante su práctica o en todo caso antes de fallar. Frente a la crítica acerca de que la distribución era muy difícil porque no había criterios claros y concretos acerca de cómo debía distribuir el juez la carga, la respuesta del legislador fue establecer unos parámetros más o menos claros y concisos según, como ya lo hemos mencionado. Cuando la crítica mencionó que la distribución de la carga en el auto de pruebas era muy difícil, por cuanto en ese momento el juez no tenía los elementos de juicio necesarios para saber qué circunstancias o particularidades tenía el caso. La respuesta del legislador fue: si lo puede hacer el juez en el auto de pruebas, perfecto, pero si no tiene los elementos de juicio suficientes, lo puede hacer durante todo el periodo probatorio. Y finalmente, frente a la crítica de que no se podía controvertir la decisión ni solicitar nuevas pruebas, pues ya hemos visto que en cuarto debate se implantó un tercer inciso que específicamente respondió a esa objeción. Hasta aquí podemos concluir que la figura, a mi modo de ver, se encuentra de manera muy bien elaborada. Se nota, repito, el interés del legislador y también de la comisión asesora de regular la figura de la carga dinámica de la prueba de una forma precisa, que diera respuesta a todas las
críticas u objeciones que en su momento se formularon. Es de resaltar la tarea de unos y de otros. Sin embargo, eso no significa que la figura eventualmente pueda generar algunas inquietudes o algunas objeciones o puntos críticos. Sin embargo, como seguramente muchos de los conferencistas lo han dicho, será la experiencia la única que nos demuestre cómo va a funcionar la regla en la práctica, por cuanto lo que sí es evidente es que se trata de una regulación inédita. Es una regulación que introduce un cambio importantísimo con respecto a nuestra tradición jurídica. Y no solo, repito, respecto de los procesos civiles o de familia o agrarios, sino a todos aquellos a los que por remisión se aplique el Código de Procedimiento Civil, como por ejemplo en materia de lo contencioso administrativo. Algunos de esos puntos críticos que se podrían considerar en este momento son los siguientes. Como ustedes supondrán, además del litigio propiamente dicho, seguramente en los procesos judiciales se va a configurar una gran discusión acerca de los criterios para distribuir la carga de la prueba. Ese será un motivo de discusión relevante en el proceso. Pero además, como algún autor lo ha mencionado de antaño, cuando el juez decrete mediante un auto la distribución de la carga de acuerdo con las reglas de la carga dinámica, será posible vislumbrar seguramente cuál será el sentido del fallo. Por eso algunos autores hablan que esta figura deja ver, o por lo menos existe la posibilidad de que se produzca un prejuzgamiento. Fíjense que la norma, a pesar de que está muy bien elaborada, insisto en ello, pues tiene una serie de vacíos por cuanto no aclara algunas circunstancias de especial relevancia. Por ejemplo, no indica la norma si se trata, cuando dice que la decisión correspondiente no se puede tomar en el fallo, sino acuérdense antes del fallo, no aclara si ello se refiere al fallo de primera instancia o al fallo de segunda instancia, porque nada obsta, según como la norma está redactada, para que esa decisión se produzca en sede de apelación. No dice la figura o la norma que acoge la regla de la carga dinámica si esta regla se aplica o no en los incidentes. No es claro finalmente qué es lo que sucede, y creo que este es uno de los puntos más de fondo que quiero dejar de presente. ¿Qué sucede cuando finalmente aquel al que se le asigna la carga de demostrar determinados hechos no cumple con esa carga? ¿Qué sucede? La respuesta que seguramente ustedes estarán pensando es, pues a esa persona hay que, digamos, habría que tomar una decisión en la sentencia correspondiente que vaya en contra de los intereses de aquella parte que no cumplió con la carga. Pero en ese sentido, les ruego simplemente pensar en lo siguiente. Si se llega a condenar al demandado por no probar determinado hecho, se estaría configurando una presunción en su contra cuyo origen no sería otro que una demanda judicial. Si una entidad hospitalaria o un médico se demanda por responsabilidad médica y el juez, atendiendo los criterios a los que ya nos hemos referido, dice que es el médico el que tiene la carga de aportar la historia clínica, lo cual resulta lógico, y por cualquier circunstancia ello no se hace así, lo que estoy mencionando es si la sentencia es condenatoria solo con base en esos hechos, es porque en la práctica estamos estableciendo una presunción en contra del demandado. Claro, no es una presunción establecida en la ley, entonces será una presunción de hombre o una presunción judicial de las que nos ha enseñado el profesor Jairo Parra. Entonces pongo algunos ejemplos concretos, ya para terminar. Fíjense, un caso de simulación. El juez, aplicando el artículo 167, establece que es el demandado el que tiene que probar determinados hechos, por ejemplo, que sí hubo pago. Y vamos a suponer que el demandado no cumple con esa carga. La pregunta es, sin que se demuestre la simulación vía indicios o de otra manera, solo con esta circunstancia, ¿es posible condenar al demandado? Si la respuesta es sí, no cabe otra alternativa que aceptar que habremos utilizado una presunción en contra del demandado de que se llevó a cabo la simulación, cuyo origen solo sería una demanda judicial. Y el segundo ejemplo, pues es el del médico, al que ya me referí. Esas básicamente eran las ideas que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho. Amigos,
Muy buena, profe. ¿Cómo la vieron? Sí, Gracias, doctor. interesante, doctor. Excelente. ¿Qué precisiones? ¿Qué podemos...? Yo tengo una preguntita, doctor. Dime. En el nuevo Código General del Proceso, ¿esta carga dinámica está establecida acá? De acuerdo a lo que dice el artículo 167. 167, pues en realidad... ¿Si es dinámica o es estática? Porque pues no, lo que le entendía a él era que sí habían hecho unos ajustes y lo estudiaron muy bien en el Código General del Proceso. Sí, sin lugar a duda, lo que se busca con el dinamismo en la práctica probatoria era brindar más garantías procesales. ¿Sí? Sin lugar a dudas, si nosotros nos ponemos a observar la norma y vamos a mirar el espíritu del legislador al momento de crear, o más bien la invención de este código, como dice, es algo inédito, vamos a lograr comprender que, en efecto, la carga dinámica de la prueba es la respuesta a buscar un derecho más ajustado a la equidad. Pero sí se corren muchos riesgos, se corren muchos peligros. Claro que se corren peligros. El dejar un libertinaje de cara a que se imponga una carga dinámica a la prueba es bien al arbitrio de las partes, ¿cierto, doctor? Sí, es bien peligroso, pero... Eso es peligroso. Es peligroso, pero muchachos, anda así. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Una pregunta? Profe, pues es que yo vi que el señor Vallejo, el doctor Vallejo, nombraba como dos clases de problemas que se presentan en la carga de la prueba. Y uno era cuando el demandante se le hace imposible probar, y la otra es cuando el juez se le complica saber quién tiene esa carga de la prueba. ¿Nos podría como profundizar un poquito más en eso? No te entendí. ¿Cuál es el interrogante en puntual, por favor? Es que el doctor Vallejo habla de dos problemas. Sí. Prueba. El primer problema es que cuando el demandante se le hace imposible probar, ¿sí? Eso se refiere cuando, no sé, no tiene cercanía con esas pruebas y ahí pues entraría el juez a redistribuir esa carga a la otra parte. Y lo del juez, cuando el juez se le complica saber quién tiene esa carga de la prueba, ahí digamos, ¿qué consecuencias traería para el proceso? Cuando el juez no puede determinar eso realmente en un proceso, porque pues ahí que se archivaría o qué. En los dos casos, sin lugar a dudas vamos a llegar al mismo punto, y el mismo punto es, no se puede emitir una sentencia. O sea, sí se puede emitir una sentencia, digamos, pero condenatoria no se podría hacer. ¿Sí? De todas maneras, miren, por más que el juez tenga que buscar esa carga probatoria, por más que lo tenga que hacer, siempre las partes están llamadas a orientar al juez. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de eso? Siempre yo les decía, orientemos, porque es la responsabilidad de los litisconsortes poder llegar, darle ese entendimiento al juez, que él pueda precaver por dónde, que pueda mirar por dónde. Pero si nosotros miramos, que en efecto el demandante es el que frustra su capacidad demostrativa, pues simple y llanamente la consecuencia es que no puede haber al otro litisconsorte, no le puede haber una sentencia de carácter pues condenatorio, ¿no? Sería absolutoria en este sentido, ¿no? A no encontrarle probado el hecho. Así es. Entonces... Profe, porque es que hay dos críticas... Ay, perdón, siga. Tranquila. Ok, es que hay dos críticas que él hablaba al final, donde decía que la crítica era que se encontraba un prejuzgamiento, o sea, una presunción en contra. Y la otra crítica que él hablaba era que es parecido, que puede ir en contra de los intereses de la otra parte, entonces se podría dictar a favor
de una parte, y ahí pues obviamente este criterio de igualdad y de equidad de la que usted hizo referencia quedaría en la basura prácticamente, en algunos casos. Mira que esa presunción de lo que estabas mencionando acá, pues es una crítica que yo siempre he hecho al sistema, por ejemplo, en un ejecutivo, proceso ejecutivo. ¿Quién maneja acá civil? ¿Quién trabaja con civil? ¿Alguno de ustedes? ¿Ninguno? No, señor. No, doctor, no, señor. Ok, bueno. Uno presenta la demanda, ¿cierto? Y allá existen también unas medidas cautelares, ¿cierto? Que viene siendo el embargo de las cuentas, por ejemplo, del deudor, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. En un ejecutivo. Embargo y secuestro. Exacto. Señor. Oiga, con solo el auto admisorio de la demanda y luego se libra el mandamiento de pagos, ¿qué es? Embargan cuentas y hasta para el demonio. Si ni siquiera la persona ha llegado al otro escenario, ¿ustedes no creen que ahí existirá la presunción que estaba diciendo Elvi? ¿Tú has visto los otros audífonos? ¿Eh? ¿Los otros audífonos los has visto? Los de areja. No, que ¿Qué piensan, muchachos? ¿No consideran que es también por ese norte? ¿Usted sabe? Sí, sí, uno ve que es un exceso, ¿no? Claro, pues nosotros vamos a mirar, además que llegan y le congelan cuanta cuenta tenga, ¿no? ¿Sí? Sí, y entonces ustedes después aclaren, no, pues embargue solo la parte que está, usted tiene la cuenta 1.000 millones de pesos, así como carga el doctor Rodrigo Jiménez siempre en la cuenta. Entonces tiene usted los 1.000 millones de pesos y lo embargan por 80. El primer impacto es que le embargan todo. Uy, y si puede llegar a existir que le embargan absolutamente los 1.000 millones. Si no, Todo. sortean la... Discúlpeme. Sí. Por ejemplo, supongamos que el embargo no sea sea por 300 millones y le embargan 1.000, ¿eso no se cometería algún exceso, alguna cosa, algo que no está bien y no está en pleno derecho? Claro, pero para eso tocaría adelantar todo el proceso, demostrar a lo largo del procedimiento y ya poder mirar unas consecuencias jurídicas diversas sobre la situación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ustedes como abogados van a encontrar que a veces, mire, hermano, me embargaron, debo 1.000 millones y mi capital son 1.500 millones, me embargaron. Entonces ustedes peleen para que solo sea la fracción necesaria o adecuada la que tengan que embargar y no el resto, mientras se enfrenta el pleito, ¿no? Profe, y ahí no cabería, por ejemplo, si el señor sale inocente, ahí no cabería una demanda por daños y perjuicios. Claro, digamos que al final del proceso se iniciaría ese incidente y en el incidente uno pues le da duro sobre todos esos puntos. ¿Listo? ¿Algún otro aporte, alguna duda? ¿Qué entendí? Sí, Sí, yo doctor. entendí. Siga, compañero Darwin. Ay, mi doctor, mil gracias. Hombre, Doctor, siga. vea, pues yo tengo una consulta. Mire, teniendo en cuenta lo que decía el doctor, en este caso, decía, pues, puso un ejemplo de un doctor donde decía que la carga probatoria como tal la tenía que probar directamente la parte que está demandada, ¿sí me entiende? Teniendo en cuenta que los procesos ejecutivos duran hasta 8 o 10 años, ¿sí? Entonces, en un caso en particular, digamos, donde el demandado sea, digamos, un hospital o un hospital por, digamos, diferentes sucesos que le hayan hecho a una persona y de pronto que se hayan demandado. En este caso, esa parte probatoria como lo es la historia clínica, ¿quién debe aportar en este caso esas pruebas? No, siempre tiene que haber una prueba de cargo y una de descargo, ¿no? Siempre. O sea, el problema es que puede ser muy superficial la prueba de cargo, ¿cierto? La prueba del demandante, por llamarlo así.
y le toca en mayor estándar probatorio contraatacar al demandado. Y ahí vamos a tener muchos inconvenientes. Miren, miles de procesos. Le cobran una letra de cambio que ustedes ya pagaron y resulta que ustedes no se percataron de haber hecho firmar a la persona un soporte para haber demostrado o para darse pues por paga la obligación y ustedes después reconstruir esto a punta de testimonios o mirar cómo más es bien complicado. Entonces fíjense cómo se vuelve adversa la carga probatoria y se viene al lado del demandado quien tiene que dar de verdad un esclarecimiento de los hechos. Pero fíjense, como yo siempre les he dicho, no dejen de lado el derecho penal. Si ustedes tienen insumos para demostrar que el tipo, que la persona llegó y que la persona que los demandó pues, ya se les había pagado, pues simplemente podrían iniciar también una acción penal por un fraude procesal. Porque es que... Bueno, doctor, qué pena. Digamos en el caso de que el fallo sea ya en segunda instancia, el doctor Vallejo decía que se debía aprobar antes del fallo, pero él decía, digamos, en un caso ya de, como es en el caso que más o menos yo le estoy comentando, que dura hasta 10 años para dar fallo de segunda instancia, ahí esa carga probatoria, digamos lo que es una historia clínica, ¿le compete directamente al demandado? Claro, dependiendo el caso, pero normalmente sí. Lo que tú dices, los procesos de 8 años, no, ahorita ya está un poquito más variado el tema, ya están saliendo un poco antes, pero con todo incidente sí puede llegar a demorar ese reguero de tiempo y la carga probatoria siempre va a ser la misma. O sea, lo que yo te decía, el sistema está diseñado para que prácticamente la contraparte, que es el sujeto activo de la acción en ese momento, quien es el que es sorprendido con la acción, tiene que llegar a demostrar absolutamente todo. Porque es facilísimo, muchachos. Si nosotros nos damos cuenta, es muy fácil. Es muy fácil. Llegar, presentar una letra de cambio como demandante y ya con la prueba, con la letra de cambio, se presume que el otro está debiendo, ¿cierto? Y el descargo tiene que ser grandísimo. Entonces, ahí es donde lo que tú estás diciendo, Darwin, es, oiga, ¿qué problema? Esa carga probatoria le toca al demandado, pero le toca. Porque en realidad es quien puede llegar a cambiar ese chip que está en el juez. Y probatoriamente, no como en otros lados que, oiga, es que simplemente con un título o valor, eso sigue derecho. Eso sigue derecho. Título o valor va derechito. A menos de que ustedes hagan tacha de falsedades y demás, ¿no? Que eso ya vendrían siendo otros escenarios que ustedes pueden manejar. Si ustedes se dan cuenta que el título o valor no corresponde a la realidad o que lo llenaron extemporáneamente, X o Y, ustedes miran allá grafología, le van a encontrar hasta la tinta, a quién pertenece, o más bien la duración de la tinta y si la tinta que está en todo el documento pertenece, tiene el mismo patrón o tiene diferentes patrones, la letra, todo se cuenta. Pero de verdad, esos procesos son eternos, casi que un administrativo hablaba, o si no, un proceso de extinción de dominio. El proceso de extinción de dominio también es de esa naturaleza, procesos en los cuales le toca a la parte pasiva del pleito sacar las garras y poder demostrar que esa carga se vuelve a la inversa, en efecto. ¿Alguien más? ¿Alguna? Gracias, doctor. Muy amable. Sí, doctor. Dime. Pues entendía yo que el Código de Procedimiento Civil, desde 1970 hasta el 2012 que salió el Código General del Proceso, estaba esa regla que era la carga estática de la prueba. Por eso creo yo que se demoraban mucho los procesos, ¿cierto? Y ahora agilizó un poco a razón de la nueva reglamentación en el Código General del Proceso, que le dio como un poquitico más de velocidad a los procesos. Es que eso fue lo que más o menos entendí, que porque aplicaban la regla,
de la carga dinámica de la prueba. Así es. En efecto. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿No más? Bueno, muchachos, pues ahí ya vamos entendiendo un poco cómo se diferencian estos sistemas, cómo podemos llegar a comprender ese tema de verdad. ¿Quién tiene que probar? Es un tema muy delicado. ¿Quién tiene que probar y por qué tiene que probar? Es un tema muy delicado. Y de cara a procedimientos en los cuales las oportunidades son menores y como ustedes pueden observar, nosotros hablábamos, oiga, una prueba sobreviviente, nosotros podemos tener una prueba sobreviviente, claro que la podemos tener. Esa prueba sobreviviente en el sistema penal existe, pero acá ¿cómo la manejamos? ¿Y quién tiene la obligación? Eso es bien interesante. ¿Y cuál va a ser el resultado? Pues simple y llanamente es que en un proceso civil no vamos a tener esas oportunidades. ¿Por qué haya así? Por la que veníamos diciendo, vulneraciones de derechos fundamentales de mayor entidad, como es la libertad. Allá. Entonces acá, fíjense, al momento, muchachos queridos, de iniciar un proceso, tienen que estar con una solidez. Al momento, y pensar, siempre pónganse en los pantalones del juez. Ustedes van a decir, oiga, el juez me puede salir con esto, con esto, con esto. Y la contraparte puede salir con esto, con esto, con esto. Siempre toca como leer al adversario. Bueno, muchachos, eso es digamos, un olfato de abogado litigante. Bueno, queridísimos amigos, nosotros habíamos manejado ayer hasta qué punto que habíamos alcanzado a ver. Solo carga y vamos adelante alcanzamos a manejar decreto. Las pruebas de oficio, ¿cierto? Sí, señor, estamos en las pruebas de oficio. Llegamos a que hasta el 170, al 170 general del proceso. 170. Hasta ahí Profe, llegamos, no me ¿cierto? aparece nada. No sé si usted Sí, se señor. puede meter, si quiere le doy mi clave y me contesta. 170, ¿cierto? Ya evacuamos el 170, el decreto de práctica de prueba de oficio. No, ahí vamos. Bueno, la lectura de ver si vamos a retomar, por favor. Yo creo que leímos hasta el 171, pues que debe practicar las pruebas. Sí, hasta el 171. Sí, sí, discúlpame, pero sí es hasta ahí. Habíamos dicho que en principio, pues, lo que se busca es que por la inmediación sea el juez que va a fallar, ¿no? Que ya en un caso excepcionalísimo se puede realizar lo que hablamos de los despachos comisorios. Ah, sí, listo. Muchachos, 172, por favor. Y fíjense de esta situación. Pruebas en días y horas inhábiles. Por favor, miremos ese punto. ¿Por qué? Resulta que nosotros vamos a el aparato judicial penal tiene un servicio 24 horas, los 7 días de la semana. ¿Sí? Pero si nosotros miramos las otras ramas del derecho, no tienen los servicios, no están funcionando esas 24 horas y mucho menos los 7 días de la semana. Por favor, miremos el 172. Bueno, Código General del Proceso, artículo 172. Pruebas en línea y horas inhábiles. El juez o el comisionado, si lo cree conveniente y con conocimiento de las partes, podrá practicar pruebas en días y horas inhábiles y deberá hacerlo así en casos urgentes o cuando aquellas lo soliciten de común acuerdo. Por ejemplo, tienen que realizar la inspección en un posesorio. Tienen que realizar la inspección. Pues se puede acordar ir a realizar el posesorio un sábado. Eso no tiene ningún problema. O después de determinada hora, no hay ningún problema. Pero fíjense, muchachos, tiene que existir ese convenio. Tiene que existir entre los litisconsortes. Tiene que existir. Si no existe, tiene que ser un caso urgente. ¿Y qué vendría siendo un caso urgente? Por ejemplo, si la prueba se va a desaparecer, si la prueba pierde peligro, ya deja de ser un caso urgente. Se tiene que practicar durante tantas horas o si no, se pierde. Por ejemplo, ¿qué situación, qué los lleva a ustedes a pensar, oiga, qué prueba puedo practicar un día inhábil
por la urgencia. ¿Qué se les ocurre? Sí, que de pronto tenga que ir fuera del perímetro urbano, a una parte rural, y la persona a quien le van a practicar se va a ir del país o está en la enfermedad grave, a tiro de fallecer. Ahí está. Podría ser un ejemplo clarísimo, clarísimo. Sin lugar a dudar, el riesgo es tan grande que toca correrle y no podemos llegar a esperar practicar una prueba después. Pero el juez, ¿cómo se va a enterar que esta prueba está que es urgente? La información pruebas testimoniales. Claro. O apunte de memoriales si ustedes lo... Memoriales, sí. ¿Cierto? Entonces, pero vuelvo y le repito, el juez coge el camino que las partes le indiquen. Profe, cuando los Estados Unidos pidió a los paramilitares y una noche eterna para esos personajes, fueron traicionados y llevados a los Estados Unidos, pero acá se quedaron otros y Estados Unidos los pidió y ellos tenían toda la verdad en sus testimonios, o sea, su prueba testimonial. Ese también sería una orientación al juez para que el país no los extraditara y ellos acá le contaran la verdad al país a través de sus testimonios de las masacres, por ejemplo. Y ahí los jueces le hacen caso a la justicia norteamericana, a la colombiana no le hacen caso. Pero fíjate que siempre, Javi, en temas de extradición, allá se surte exactamente un procedimiento, en el cual también tiene una carga probatoria. Allá se corre un traslado, está la acusación que realiza el Estado que lo requiera y un acervo probatorio. Y ese acervo probatorio se le permite acceso al defensor para que pueda llegar a determinar. Y todo se surte ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo que tú me dices que un día para otro, sí fue cierto que los hayan sacado de un día para otro, claro, no, sin un aviso ni nada del cuento, pero ya ellos habían sido vencidos en los temas de extradición. Sin el juicio de extradición no podrían haberse realizado los viajes. Entonces ellos tenían el derecho a controvertir todo ese andamiento que trae la justicia norteamericana, en la cual señalan los cargos con ese acompañamiento probatorio. Fíjense que eso es igual que el escrito de acusación en Colombia, ¿no? Están los cargos y anexo viene la numeración de los elementos materiales probatorios y después ya con el tiempo se hace un descubrimiento. ¿Alguien más? Sí, pero para el caso de las víctimas, no solo en ese caso, sino en otros casos donde la persona que está detenida, imputado, acusado, etcétera, él acá tiene la verdad sobre situación, o sea, su prueba testimonial y el Estado colombiano prefiere enviarlo a dejarlo acá, sea Corte Suprema de Justicia, sea magistrados, ellos aquí no, y prueba de eso es un ejemplo y es concreto, Mancuso, el Iguano, etcétera, ellos se han ido y acá no ha valido tu tía para decirle, venga, es que él debe, su prueba testimonial se debe quedar aquí porque ellos saben qué pasó en tal masacre, en tal otra, no, los han extraditado, entonces no es muy cierto que el juez acá las partes lo orientan y él hace lo que las partes, es decir, sigue, digamos, de acuerdo a esas orientaciones de las partes, una conducta y mira lo que es más procedente, y en ese caso sería más procedente que se quede acá y que él, hasta que no termine ese proceso, donde hay un poco de víctimas y él es testigo, él no se vaya, sino él se va de una, ya tendríamos que mirar casos puntuales, pero si uno ve todos los días las noticias, si ve las informaciones no solo de Caracol y RCN, sino de otros medios de comunicación internacionales generalmente, se da cuenta de esas irregularidades. Digamos, claro. Esa precisión ahí sin debate, pero sí quería dejar esa precisión.
Claro, yo, hay un tema muy interesante y es que, pues, en este punto, sobre una prueba de oficio, por ejemplo, o el poder que se le otorga a un juez, toca mirar las jerarquías y un juez no puede llegar a detener una extradición que es un mandato que está reconocido inclusive constitucionalmente y que lo otorga y quien ordena es la extradición es la Corte Suprema de Justicia y finalmente con la firma del presidente de la República. Entonces, ahí toca mirar las jerarquías. Pues bien, muchachos, y viene el tema. Nosotros, ven el tema de oportunidades probatorias en el 173. Tenemos que tener claro, dependiendo la calidad y clase de proceso que vayamos a iniciar, ustedes van a comprender que desde el primer momento, por ejemplo, los civiles vamos a tener que aportar desde el primer momento medios probatorios. ¿Cierto? Eso está claro. Totalmente claro. Pero también el código nos trae unos tiempos. Unos tiempos porque a lo largo del procedimiento vamos a poder determinar, oiga, el acceso para el momento de la contradicción, para el momento del aporte del descargo y demás. ¿Alguien me regala 173, por favor? Artículo 173, profe. Oportunidades probatorias. Sí. Artículo 173. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas, deberán solicitarse, practicarse o incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señaladas para ello en este código. En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que éstas hayan aportado. El juez se abstendrá de ordenar la práctica de pruebas que directamente o por medio de derecho de petición hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente. Las pruebas practicadas por comisionado o de común acuerdo por las partes y los informes o documentos solicitados a otras entidades públicas o privadas que lleguen antes de dictar sentencia serán tenidos en cuenta para la decisión, previo al cumplimiento de los requisitos legales para su práctica y contradicción. Muchas gracias. Haciendo una lectura concreta de la norma, vamos a comprender algo muy fácil. Y es, nosotros podemos hacer aporte probatorio hasta antes de la sentencia. Hasta antes de la sentencia, mis queridísimos amigos. Hasta antes de la sentencia. ¿Sí? Hay una rigurosidad y vuelvo al paralelo con el sistema penal, que es la contracara a este código. Allá tenemos una oportunidad y nuestra oportunidad va a llegar a ser primero una enunciación que se va a realizar en la audiencia preparatoria, pero la incorporación propiamente dicha es durante el juicio. Claro, acá en los procedimientos, en los otros procedimientos también hay juicios. Obvio, nosotros vamos a la materia laboral y vamos a encontrar un juicio. Y allá es donde verdaderamente vamos a encontrar una incorporación o práctica más bien de la prueba. ¿Sí? Resulta que en el derecho penal, primero se practica la prueba para luego esta pueda llegar a ser introducida al escenario. Entonces, sobre ese particular tenemos que mirar. Pero aquí sí podemos llegar. A punta de memoriales, mis queridísimos amigos, aportar. Rodri. No, me equivoqué. Que estaba confundiendo con la penal. Ok. Entonces, sobre ese particular, si es así, muchachos queridos, sí se puede, hay una oportunidad. Claro, fíjense, muchachos, qué gran diferencia con el otro escenario. Además, porque en otro escenario, digamos, desde la audiencia preparatoria, están las reglas decantadas del juicio. Y el desgaste tan berraco para que en pleno juicio uno pueda incorporar una prueba sobreviviente es un tema bien interesante. Y en cambio acá, pues tenemos esta facultad, pero lo que les digo sí es que es una facultad que se reviste de garantías porque simple y llanamente también corre traslado para la oposición. ¿Listo? Y recuerden, nosotros habíamos hablado,
Listo, la prueba trasladada. ¿Qué habíamos señalado la prueba trasladada en el sistema penal? Habíamos dicho, oiga, hay una provisión, ¿cierto? Miramos unas excepciones. ¿Por qué? ¿Cuáles y por qué? Pues en primer lugar, cuando existen víctimas menores y todo por el interés superior del menor. Pero vamos a mirar cómo lo tratan en el Código General del Proceso, en el artículo siguiente, por favor, 174. Artículo 174. Prueba trasladada y prueba extraprocesal. Las pruebas practicadas válidamente en proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades siempre que en el proceso de origen se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. La misma regla se aplicará a las pruebas extraprocesales. La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas corresponderán al juez ante quien se aduzcan. Perfecto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué entendieron por ese artículo? Llega una prueba, por ejemplo, en mi opinión, vamos a mirarla, llega una prueba ya configurada prueba y entra derechito. Miren que hay una excepción, muchachos. Hay una excepción. Pero entonces llega uno y dice, oiga, señor juez, pero es el que tiene que realizar un juicio para que con su inmediación usted pueda determinar si existe o no la validez de dicho medio probatorio. Eso es una gran contradicción, por ejemplo, con lo que yo estaba diciendo, que estamos viendo ahorita, que vimos inclusive ayer y que alcanzamos a hablar ahorita sobre, oiga, el juez no puede practicar pruebas, ni fuera de la sede del juzgado, muy rara vez tiene que ir a practicar alguna prueba, ni había una prohibición también con los despachos comisorios, que tiene que ser algo excepcionalísimo. Pero fíjense, porque es para garantizar la inmediación, pero acá ¿cómo la garantiza? ¿Qué piensan? ¿Si se garantiza o no se garantiza? Con el derecho a la contradicción, de surtirse la contradicción. Claro, en el momento de la contradicción, pero ¿cuándo? Fíjense, entren, vuelvan a hacer lectura detallada de ese artículo. ¿En qué momento se permite la contradicción, muchachos? ¿Cuándo? Está mencionando, profe, que las pruebas practicadas en un proceso se pueden llevar en copia a otro proceso y que allí van a ser apreciadas sin más formalidades, ¿sí? Dice que siempre y cuando en el proceso de origen se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o en audiencia de ella, ¿sí? Sí. O sea, estamos entendiendo que hay una práctica de una prueba, mejor dicho, entra a una prueba que va a tumbar la teoría de la contraparte. Eso es lo que tenemos que tener claro. Listo. Bueno, ya va a llegar una práctica, se practicó en el juzgado tal práctica probatoria. Listo. Se llevó a cabo. Perfecto. Lo tenemos claro. Oiga, pero ¿cuándo se somete a contradicción? Porque es que dice, válidamente podrán trasladarse a otra copia, serán apreciadas sin más formalidades. Ahí está el secreto. ¿Por qué sin más formalidades? ¿Qué quiere decir sin más formalidades? Porque ya es una prueba, una plena prueba. Ya no hay lugar a análisis. Ya sirve para el otro proceso. Estás en lo cierto, así es que la interpreta el código. Pero si nosotros nos vamos a ser un poco más legalistas de cara a un justo juicio, diga, eso lo analizó fue otro juez, ¿no? Eso lo practicó fue otro juez. Lo practicó. Obviamente, acá este nuevo juez lo va a analizar, pero ya sin esa contradicción. Y entonces llega y dice, mire más adelante, dice, entonces, siempre que el proceso de origen se hubiere practicado a petición de la parte contra quien se aducen, o sea, para dar descargo, o para darle la jeta a alguien, mejor dicho,
o con audiencia de ella, ¿cierto? En caso contrario, o sea, si no es sobre esas naturalezas, deberá surtírselo contradicción. Ahí sí. Ahí sí. Pero el caso de muchachos, que sí se puede trasladar esa prueba, si nos lo permite, sí podemos llegar a trasladar una prueba de caso a caso, un peligro que yo considero inminente. Porque yo considero que debería inclusive practicarse. Muchas cosas inclusive se tratan en las otras jurisdicciones para llevar, por ejemplo, en ¿qué puedo decir? Por ejemplo, una conciliación. Ah, bueno, el otro punto, antes de que se me escape. Cuando habla también, prueba traslado y prueba extraprocesal. ¿Qué se les viene a la cabeza sobre extraprocesal? Una declaración ante notaría. Bueno. ¿Qué más? ¿Que puede, doctor, ser una prueba antes de que iniciara algún proceso? Perfecto. Es todo lo que se practica o se desarrolla fuera del proceso. Ojo, no la práctica, perdón, sino todo lo que, más bien, toda su creación, toda la prueba que tiene su creación extra procedimiento. Y puede llegar a tener una validez en ese procedimiento. ¿Listo? Muchachos, y aquí otra gran diferencia con el otro sistema. En el 175, por favor, ¿alguien me regala la lectura? Listo, doctor. Sigue, compañerita, sigue. Ok. Artículo 175, desistimiento de pruebas. Las partes podrán desistir de las pruebas no practicadas que hubieren solicitado. No se podrá desistir de las pruebas practicadas, excepto en el caso contemplado en el inciso final del artículo 270. Perfecto. Desistir de las pruebas. Vamos a mirar y vamos a hacer un paralelo cómo se puede llegar a desistir de las pruebas en el procedimiento penal y en el Código General de Proceso. En el procedimiento penal, para desistir de las pruebas, simple y llanamente la parte no la solicita en la audiencia preparatoria. Pero si la solicitó, también puede llegar en el juicio a decir, oiga, desisto de estas pruebas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque quien tiene interés de probar es la carga, la parte que tiene... Tiene la carga de la prueba. Que tiene la carga. ¿Vale? Eso uno lo puede llegar a ver en muchos juicios. Yo inclusive en varios juicios, yo veo que ya simplemente no se logró probar toda la teoría de la fiscalía y todas esas pruebas de descargo que yo tenía para algún cargo de la fiscalía, pues simplemente uno dice, señor, llámese. Yo desisto. Y no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Ahora vamos a mirar acá. Listo. Ahí ya se puede. Claro, se puede, pero bajo esa naturaleza. Pueden llegar a desistirse de pruebas sin que el mismo juez conozca que desistió de las pruebas, porque es en la audiencia preparatoria, donde se van a enunciar. Y si yo no las enuncio, porque no las quiero incorporar, simplemente estoy desistiendo sin necesidad de la autorización del juez. Bueno, por lo menos del visto bueno del juez. Pero acá, mis queridísimos amigos, sí nosotros necesitamos mirar, oiga, efectivamente, una situación similar es antes de la práctica probatoria, ¿cierto? Pero acá las partes pueden desistir de las pruebas. Claro, la otra figura ya, para poder desistir de las pruebas, vendría siendo una estipulación probatoria, pero fíjense que es en sentido contrario. No estipulación probatoria, sino dar por cierto un hecho. Y acá también se podría dar por cierto un hecho. ¿Y cómo ustedes podrían dar por cierto un hecho? Simplemente una contestación de la demanda al hecho 1 si es verdad por la situación, por ejemplo. ¿Sí? Listo. Ahora, vamos al inciso final del artículo 270. Entonces, acá las pueden, pero siempre el juez va. Acá las pueden desistir, pero siempre va a conocer el juez que se desistió de una prueba. Y nosotros vamos a llegar a una conclusión muy evidente, y es, se desiste de una prueba
Y ustedes como jueces, por ejemplo, ustedes dicen, oiga, este tipo, ¿por qué desiste una prueba? ¿Les va a generar una suspicacia, sí o no? ¿Van a generar un ambiente en el proceso, sí o no? Puede ser o puede que de pronto en la parte cuando uno va en un ejecutivo a demostrar algo contable, el traslado de la demanda le anexan a uno un informe. Se debe, digamos, tantas cuotas de administración en lo de la propiedad horizontal, pero como también tiene un término de 5 años y a veces suele suceder que algunos recibos no quedan en el programa contable, no se desconocen los motivos, entonces ahí de pronto se llegaría a ese término. Claro, perfecto, claro. El problema es, muchachos, y quiero que se lo metan en la cabeza, es algo muy serio. Un juez es una persona de carne y hueso. Un juez se mueve también mucho por instinto. Un juez, aparte de las documentales, percibe mucho de las testimoniales. Pero si ustedes, porque obviamente cuando ustedes van a solicitar la incorporación de un medio probatorio en un procedimiento, es porque ustedes están dándole una firmeza a su teoría con esa prueba. Pero el hecho es, muchachos queridos, no hay que desistir de una prueba, más bien, replanteo. Cuando vamos a hacer la solicitud probatoria, mis queridísimos amigos, y nosotros vamos a ver que no tiene tan fundamentada una proyección de éxito, es mejor no incorporarla que llegar después a desistir de ella, porque puede generar un malestar en el juez que no sea expresado, pero sí por lo menos una desconfianza frente a la teoría que ustedes están manejando. Tengan mucho cuidado. El 270, por favor. Profe, otra, qué pena, antes del Dale. 270 también, cuando, digamos, Duro se porque arrienda un escucho un carro inmueble al lado. y, bueno, la persona no cumple con el arrendamiento y el arrendador le indica que firme, por decir algo, letras para, Sí. como para proteger su pago del canon de arrendamiento. Pero si uno consulta al abogado, le dice que es mejor que no incluya ese tipo de letras, ¿cierto? Que solo con el contrato de arrendamiento Claro, puede... sin lugar a duda, porque entonces, si uno mira, está generando otra vía legal que habilita a la contraparte para hacer una oposición. Porque va a decir, un momentico, yo ya saldé con usted la cuenta. No, pero usted no me ha pagado. Un momentico, tenemos una obligación nueva. Y se generó una obligación nueva y en la oposición pues nos pueden dar durísimo. Tienes toda la razón. Es mejor así. Doctor, una intervención ahí. Y adicional a ello, la ley 820-2003, que es la de arrendamiento de vivienda urbana, prohíbe expresamente que se hagan garantías externas al contrato de arrendamiento. O sea, está prohibido cualquier tipo de título de valor o depósitos como hacían. Sí. Entonces, en el caso puntual de la compañera, podría incluso serle perjudicial. Lo pueden usar como excepción y podría incluso perderlo por eso. Claro, sin lugar a duda. Y muy buen aporte, Hernando. Muchas gracias. Llegamos al 270, al inciso que nos remitió la norma anterior. El inciso de la 270, el trámite de la tacha terminará cuando quien aportó el documento desista de invocarlo como prueba. ¿Sí es ese, profe? Sí. El trámite de la tacha terminará cuando quien aportó el documento desista de involucrarlo como prueba. Ese es. Oiga, vuelve el tema de la prueba trasladada, ¿cierto? Pero entonces vamos a mirar que acá, oiga, se hace toda esa ritualidad de traer una prueba de otro escenario. Y fíjense cómo puede llegar a ser tachada. Fíjense cómo puede llegar a ser desmontada la prueba. Sí es permitido. En otro sistema llegó esa prueba y simplemente ingresó, porque ya se hizo la solicitud. ¿En qué casos? En los menores. Por ejemplo, piensen en un caso remitiéndonos
primero la jurisdicción penal, como les dije, oiga, víctimas menores. Piense en un caso en el cual pueda llegar a trasladarse una prueba. Y ahora pensemos uno aquí en la jurisdicción civil, por ejemplo. ¿En qué momento puede llegar a practicarse una prueba? En penal de pronto cuando violencia intrafamiliar y que de pronto pues, se dio un caso que una menor de 3 años estaba comiéndose una empanada y se atoró y el papá le dio un golpe en la espalda, pues porque la niña estaba atorada para poderla auxiliar y tuvieron un percance con la mamá y la señora fue y puso la queja que era que la había agarrado a cachetadas. No sé si ahí le alcanzaron a hacer inspección de medicina legal, pero con base en ese testimonio de ella, a él le están adelantando un proceso por violencia intrafamiliar porque golpeó a la niña. Ahí que otra prueba. Que allá puede llegar a practicarse primero en el otro escenario un medio probatorio y luego lo ponemos a este lado y finalizamos. Muy buen ejemplo. Ahora en la jurisdicción civil o en la jurisdicción comercial, que nosotros vamos a mirar, por ejemplo, no sé, no se me ocurre hacer un ejemplo. Ver cómo puedo trasladar una prueba, un testimonio, ¿cierto? Ustedes saben muy bien, muchachos, que uno tiene que demostrar los hechos, pero también uno tiene que generar, mire, siempre el impacto del juez es bien interesante. Uno tiene que generar también, restarle credibilidad a lo que señala la contraparte. Por ejemplo, si ustedes ven que hay una persona que es deudora, ¿cierto? Que tiene una creencia, mis queridísimos amigos, la cual está documentada que podrá llegar a ser un medio probatorio con vocación de éxito, pero ustedes encuentran un historial anterior, inclusive pueden llegar a tener una frustración también, o más bien una condena en otro procedimiento, porque se logró demostrar en ese otro procedimiento anterior que esa persona efectivamente tiene esa tendencia o simple y llanamente volvió a incumplir. Fíjense si ustedes podrían hacer el uso de algunos medios probatorios que practicaron en el que se generó la condena para llevarlo al nuevo. ¿Lo podrían usar, sí o no? Sí, claro, doctor. Sí, señor. Con la finalidad de atacar la credibilidad, ¿cierto? Sí, Sí, correcto, señor. doctor. Recuerden muy bien la norma y lo que dice. Oiga, sí se puede trasladar, claro. Y máxime cuando es para atacar. Eso es lo que nos está diciendo la norma. ¿Sí? Pero si nosotros miramos y nos vamos exactamente a la rigurosidad de la norma, vamos a comprender una cosa muy fácil. Y es que allá no nos está diciendo que la prueba trasladada tiene que referirse única y exclusivamente a los hechos de la litis. O si no lo dice. No, proceso, cualquier proceso. No, no es claro, pues es muy general, es abierto. Claro. Entonces, obviamente, tenemos que pasar por el tema de la conducencia. ¿Por qué va a llegar a ser conducente allá? ¿Por qué va a ser pertinente en el nuevo juicio? Y ahí es donde tenemos que esbozar unos buenos argumentos para que el juez nos copie esa teoría loca y traernos el medio probatorio. Pero se puede, muchachos. ¿Listo? Lo miramos por ese lado, lo analizamos y lo presentamos siempre bien fundamentado de cara a decirle, oiga, juez, es que usted con esto va a poder, le voy a poder demostrar con esto que esa persona tal. ¿Listo? Y como lo ordena un juez, pues va a llegar intacta esa prueba como si se hubiese generado una cadena de custodia en materia penal. Muchachos, listo. Ahora, yo les digo a ustedes, siempre, el juez es un ser humano, muchachos. Él por los sentidos se guía. Sus sentidos lo guían. En cualquiera de los sistemas, obviamente, las partes es el que va direccionando al juez. Pero fíjense algo bien en un escenario, por ejemplo, como en penal, el juez puede llegar a ser, en un testimonio puede llegar a ser, ustedes saben que no se puede practicar pruebas de oficio ya lo habíamos visto,
solo juez de control de garantías excepcionalmente. Pero ¿qué sí puede llegar a hacer el juez allá? En un juicio oral, si existen preguntas complementarias a un testigo en la práctica de una prueba, lo puede hacer, lo puede llegar a mirar. ¿Vas a sacarlo? Y llegó mi amiga. Entonces lo puede llegar a mirar, muchachos, lo puede llegar a analizar, pero miren, ojo con esto, preguntas complementarias, es decir, si ya se abordó el tema, pero acá cómo lo vamos a manejar, aquí cómo se va a realizar esa apreciación probatoria, cómo la vamos a llevar. El 176 nos trae las primeras luces porque más adelante vamos a encontrar más. ¿Listo? 176, por favor. Artículo 176. Obligación de quien rinde el informe. El juez solicitará los informes indicando en forma precisa su objeto y el plazo para rendirlos. La demora, renuencia o inactitud injustificada para rendir el informe será sancionada con multa de 5 a 10 salarios mínimos. Pero tú, discúlpame, Mario, ¿qué ley estás leyendo tú? ¿La 276? ¿Artículo 76? No, 176. 176. Ah, perdón. 176, apreciación de las pruebas. Exacto, gracias. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. El juez expondrá siempre razonablemente el mérito que le asigne a cada prueba. Perfecto. Viene la parte final. El juez expondrá siempre razonablemente el mérito que le asigne a cada prueba. ¿Por qué? Porque nosotros vamos diciendo y siempre lo hemos señalado. Hay estándar probatorio. Si nosotros miramos, oiga, habían pruebas indiciarias y pruebas de cargo que ya vienen siendo más fuertes. Acá va a ser exactamente igual. Aquí vamos a encontrar que hay unas pruebas que simple y llanamente van a coadyuvar la teoría inicial debatida. ¿Sí? Y el juez es el que le da la berraca gana de decir, esta sí es mayor o esta es inferior. Él es el que lo va a señalar, pero tendrá que referirse y hacer una claridad de eso en sentencia, claro. Claro. Él va a mencionar. Pero si ustedes vuelven al punto, ¿qué significa? Que todas las pruebas tengan que ser analizadas en conjunto, mis queridísimos amigos. De pronto, como en los procesos de declaración de pertenencia, profe. Sí. Una pertenencia. ¿Qué evalúa uno en conjunto? Los testimonios. Están los vecinos, ¿cierto? Está el mismo demandante. Y toca hacer una valoración complementaria porque van a llegar testimonios de descargo que van a decir, un momentico, esa persona no tuvo esa pertenencia, mucha interrupción o demás, o inclusive práctica, tuvo procesos policivos, se arrendó X o Y, 10.000 maneras por las cuales se puede llegar a interrumpir una posesión, ¿cierto? O lo llevan el tiempo de prescripción. Extraordinario. Entonces, resulta que, muchachos, sí tiene que existir una valoración absoluta para poder llegar a concluir si existe o no una responsabilidad reprochable de cara a una sentencia condenatoria. Sí tiene que existir. Oiga, enumerarlas. Enumero 1, 2, 3, 4, la prueba tal, las analizo en conjunto. Con esta prueba, esto, tan, pero todas estas pruebas vamos a llegar a mirar cuál era la finalidad. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, es una prueba que va a restarle credibilidad a lo que está mencionando el oponente, pues el juez tendrá que analizar primero la versión del oponente para luego llegar a mirar, a decir, oiga, es que con esta impugnación que le están realizando de cara a su credibilidad, pues yo voy a determinar simple y llanamente que esto
me sirve para concluir que si la teoría de esta persona que usó con todos los otros medios probatorios da por sentado que sí se está generando el quebrantamiento de un derecho. Entonces, se hace la valoración en absoluto, pero también la obligación de referirse a ellas, mis queridísimos amigos. ¿Listo? Profe, disculpe, cuando en la tutela se concede el derecho a quien está imputando la tutela y de todas formas para impugnarla, ¿se puede también apoyarse en pruebas o no es conducente? No te entendí. O sea, impugnan, como me estás diciendo, ¿cierto? Aló, Ale. Profe, el juez falló la tutela a favor. Supongamos que yo estoy indicando que un derecho de petición no me fue contestado porque no me cumplieron con algo de un contrato, pero mediante el derecho de petición el juez me dice, sí, admito la demanda y tiene que contestar en las próximas 48 horas. La otra persona contesta, no, esa persona no la conozco. Entonces, como está ese término de esas 48 horas, ¿se puede ahí presentar algún tipo de pruebas? Aunque el juez me dijo, sí, me dieron la razón a mí y le está diciendo a la otra persona que pruebe que de todas formas sí me contestó de alguna forma. Excelente. Ahí en esta impugnación cabe que yo le diga, conteste, señor juez, voy a impugnar, aunque usted sí me está dando la razón, pero puedo impugnarla indicando, mire, por lo menos tengo estas conversaciones en WhatsApp que la persona me dijo, sí, Claro. sí, venga, que ya le voy a pagar, y era mentira. Claro, claro. Digamos que sí se puede llegar a realizar, pero aquí hay una cosa bien interesante. Tú me estás hablando de un sorprendimiento que puede llegarse a generar, pero ojo, hay un criterio que dice, mire un momentico, cuando yo voy de cara a derechos fundamentales, inclusive la puedo admitir, porque los derechos fundamentales tienen que tener una protección excepcionalísima. Pero hay quienes dicen, usted tuvo la oportunidad probatoria, y la oportunidad probatoria feneció. Y si a usted le feneció, pues simplemente es extemporáneo y mediante autico le dicen no le recibo. O simplemente pueden llegar a decir en sentencia que no le reciben por extemporáneo. Y allá es donde vamos a tener que lamentarlo. Pero si uno sabe hacer la solicitud de cara a demostrar que hay derechos fundamentales que sí van a ser reclamados con ese medio probatorio, la tienen que conceder. ¿Listo? Y si va ahí en esa impugnación, como el juez está indicando a las dos partes, bueno, listo, concedo el amparo de tutela porque hay violación al derecho de petición, debe contestar en las, bueno, acuso de recibido y fuera de eso debe contestar en las próximas 48 horas. Pero en mi caso sí, listo, me concedió de que sí, es cierto que no me contestaron el derecho de petición. Y la otra parte dice, ya esa persona no la conozco, no sé de quién se trata. A mí me pasó en un escenario. A mí me pasó en un escenario, inclusive en la contestación, aparte de demostrarla que sí nos conocíamos, bueno, pues se conocía a mi cliente y eso, le solicité que compulsaran copias, porque tú sabes qué vendría produciéndose con la negativa de la persona. Puede incurrirse en delitos. ¿Cierto? Pero sí se contesta ahí en la impugnación, en esas... Exactamente. Y pedir de ahí de una vez una compulsa de copias. ¿Listo? Muchachos, los dejo descansar. Nos fuimos larguitos. Doctor, gracias. Nuestros invitados, espero coordinar si el miércoles ya estamos con los primeros. ¿Listo? Bueno, doctor, muchas gracias. Buenas noches. Muchachos, Gracias, doctor. Feliz fin de semana y a todos los compañeros. Feliz fin de semana. Pórtense bien. Compañero. Gracias, doctor. Gracias, profe. Muy amable. Hasta luego.